Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, TikTok y YouTube Music, que los encuentran como Legión Coleccionista Podcast. Imaginen estar en los años dorados de Hollywood, donde las estrellas brillaban más que las luces de neón y cada película era un evento cultural. Los pósters de cine no solo eran simples anuncios, sino obras de arte diseñadas para capturar la imaginación y la anticipación del público. Desde los épicos dramas hasta las comedias clásicas, cada cartel era una promesa de emociones y aventuras por venir. Es por eso que hoy nos escucharán redescubrir la magia coleccionista que hay detrás de un aspecto del cine que, según algunos expertos, ha perdido su brillo gracias a la digitalización, pero que aún hoy en día es un nicho muy cotizado si se elige a las películas correctas. ¿Realmente estos pedazos de papel actualmente son coleccionables? En este episodio lo descubriremos. Hoy me acompaña mi amigo Lala Banda de nuevo. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola Leli, ¿cómo estás? Gracias por la Bien. invitación. ¿Ya estás lista para hablar de pósters? Sí, porque aquí nos encanta el cine. Yo sé que tú eres muy cinéfilo y estoy muy contenta de que estés aquí otra vez. No, hombre, gracias. Y para empezar, les voy a contar que los pósters de cine no son simplemente anuncios promocionales. Algunos son obras de arte en miniatura que capturan la esencia y la emoción de las películas que representan. Desde ilustraciones clásicas hasta composiciones modernas, cada póster cuenta una historia y evoca recuerdos de las películas que amamos. Para comprender completamente el atractivo de coleccionar pósters de cine, es obvio que tenemos que valorar su evolución a lo largo del tiempo. Desde los primeros días del cine hasta llegar a los medios digitales de hoy en día, los pósters han evolucionado tanto en estilo como en técnica, convirtiéndose en piezas de colección codiciadas por cinéfilos y coleccionistas por igual. A finales del siglo XIX, cuando los hermanos Lumière presentaron al mundo su asombrosa invención, el cine, las calles pronto se llenaron de maravillas visuales destinadas a captar la atención del público. Fue en este contexto donde nacieron los primeros pósters de cine, simples pero efectivos, diseñados para anunciar las últimas proyecciones en los cines de la época. Con la llegada de la era dorada de Hollywood, en las décadas de 1920 y 1930, los pósters evolucionaron de simples anuncios a obras de arte en sí mismas. Los estudios de cine empezaron a competir por la atención del público en un mercado cada vez más saturado. Recurrieron a los mejores artistas gráficos y diseñadores para crear piezas que capturaran la esencia y el atractivo de sus películas. Surgieron estilos únicos y reconocibles, desde las ilustraciones pintadas a mano como los carteles de los monstruos de Universal Studios hasta las composiciones fotográficas, cada una con su propio encanto y personalidad. A lo largo de las décadas siguientes, los pósters se convirtieron en íconos de la cultura pop, inmortalizando las películas y estrellas que han dejado una marca indeleble en la historia del cine. Desde los clásicos de Hollywood hasta películas de culto y producciones independientes, cada cartel cuenta una historia por sí mismo. Pero para no aburrirlos, avanzaremos rápido en el tiempo hasta la época en la que hubo un boom de este mundo, el cual explotó en la década de los 70s, con el surgimiento de películas icónicas y franquicias legendarias donde los pósters se convirtieron en símbolos de una era de exceso y fantasía. Desde los héroes de acción hasta las princesas del espacio exterior, cada arte impreso en el cine era una ventana a un mundo de posibilidades infinitas y sueños hechos realidad. Esto parece ser muy subjetivo, pero no podemos negar que con la aparición de grandes directores como George Lucas, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Brian De Palma, etc., se impuso un patrón estadounidense en el cartel de cine que perdura hasta hoy en día. ¿Cuál crees que es la relación entre los pósters de cine y la identidad cultural de una época o un lugar? ¿Un póster se vuelve coleccionable solo porque sale o ha salido en un momento justo de la historia del cine? Por ejemplo, si hoy saliera el póster de Star Wars, ¿tendría el mismo impacto? Pues mira, empecemos. La respuesta corta de cuál es su relación, pues debería, más adelante les explico por qué debería, pero debería ser intrínseca. Ahorita que mencionabas el cinematógrafo de los hermanos Lumière, por ejemplo, es imposible pensar en El Regador Regado de 1895, que es hasta donde se sabe el primer póster de cine. Recoge esto que mencionas sobre la identidad cultural de una época o de un lugar, pero también sienta las bases de los elementos que debe de tener un buen afiche. Por ejemplo, hablando en específico ahorita de la década de los 70 del siglo pasado, ahí tienes un hito para el cine
americano, que es la llegada de la nueva ola estadounidense, que también en algunos lados se le conoce como la generación de los 70 o la generación del 70. Y es una respuesta a una crisis que había en Hollywood ante el embate de la televisión. Y sí, justamente están ahí Martin Scorsese, Michael Cimino, Ridley Scott, Brian De Palma, Robert Zemeckis, Francis Ford Coppola, Spielberg y George Lucas, de los que ya hemos hablado en otros episodios, ¿no? De hecho, nos van a escuchar mucho hablar de 2 episodios de la primera temporada, el de los monstruos de la Universal y el de Coleccionando Cine. Entonces, igual, si quieren después de este, pueden ir a escuchar los otros o vayan a escuchar los otros y luego vienen como para esta segunda parte. Pero bueno, ¿qué tiene esto de relevante para los pósters? Pues de entrada, los métodos que utilizaban, que sí estaban basados en los estándares de producción del Star System, aunque acá, pues, el acicate, por ejemplo, de esta década era la disrupción, tanto al momento de contar historias, al momento de elegirlas, de retratarlas, de musicalizarlas y, obviamente, de promocionarlas. Hablando de música, creo que es lo único que le podría competir a un buen cartel. Son 2 de los elementos que sintetizan, en el caso de la música, a través de notas, en el caso de los pósters, a través de imágenes, lo que sucede en un filme, ¿no? Es una especie de caminito de migas para el espectador que con solo oír o identificar visualmente una imagen te llevan a ese momento específico de la película, pero también, que es algo que hemos dicho mucho, a un momento específico de tu vida, al momento en el que lo descubriste. Y esto mismo, aunque quizá no lo apreciemos tanto ahorita porque estamos dentro del fenómeno, es algo que está pasando con A24 y con sus filmes y también con sus pósters, ¿eh? Ahora, si un póster se vuelve coleccionable solo porque ha salido en un momento justo de la historia del cine, pues por ejemplo hablar de la década de los 70, pues ahí tienes un referente, o más bien ahí estamos poniendo la vara muy muy alta, porque estás hablando de una década en la que a mi mente vienen filmes como Woodstock, como El Topo, como Amarcord, como La Naranja Mecánica, como la primera y la segunda parte del Padrino, como El Exorcista, como El Golpe, Chinatown, Atrapados sin Salida, Tarde de Perros, Tiburón, y nada más te estoy viendo así como una lista pequeñita de películas que sucedieron en esa década, ¿no? Pero para muestra de esto que te digo, hace apenas unos días, literal, de cuando estamos grabando esto, Francis Ford Coppola presentó por fin Megalópolis en Cannes. Y este póster, independientemente de lo que vaya a pasar con la película, ya tiene toda la pinta de ser algo coleccionable, ¿no? Esto sí puede ser un arma de doble filo, porque pues estamos juzgando, ¿no? Literalmente un libro, o bueno, en este caso un filme por su portada. Pero bueno, como artífice publicitario, pues esa es la función, ¿no? Y eso, hablando solamente de pósters de cine, ¿no? Que sería algo así como un rubro, porque también hay carteles publicitarios que también son dignos de coleccionar, ¿eh? Pero eso sería, pues obviamente, tema para otro capítulo. Lo mismo que los stills fotográficos, que eran fotografías que se tomaban en el set y que se utilizaban para promocionar a las películas. Y que de hecho en varias ocasiones estos stills fotográficos se terminaron colando como parte de los pósters de los filmes. De estos incluso ya hay libros que también te darían para hablar en otro capítulo, creo que sin ningún problema. Ahora, sobre si saldría hoy un afiche de Star Wars y cuál sería su impacto, yo te diría que depende de muchos factores, pero sobre todo dependería de una muy buena campaña de marketing, así de entrada. No hay que irnos más lejos, se acaba de reestrenar La Amenaza Fantasma porque cumplió su primer cuarto de siglo. Sí. Y no solo anda rompiendo récords en plataformas de streaming, sino también llevó a muchos a las salas de cine a verla. Y mira que cuando salió en el 99, el hate que recibió fue un buen. Entonces yo creo que estos ejemplos, o este ejemplo, creo que nos podría servir incluso para responder a esta parte. Es que este es un tema muy divertido porque ha pasado que a través de las décadas hay películas muy malas con pósters muy buenos y viceversa. Bien lo dices ahorita, que la película de Francis Ford Coppola dicen que no es tan buena, pero el póster sí, entonces está chistoso. En tiempos más recientes, el coleccionismo de pósters de cine ha experimentado un pequeño renacimiento, alimentado por la nostalgia y el deseo de poseer una parte tangible de la historia del cine. Desde los aficionados ávidos hasta los coleccionistas serios, cada vez más personas se sienten atraídas por la belleza y la singularidad de estos objetos de colección, buscando llenar sus paredes con imágenes que han perdurado a través del tiempo. Pero, irónicamente, la mayoría de estos coleccionistas se enfocan en artes de películas no tan recientes. En tu opinión, ¿qué aspectos hacen que un póster de cine sea considerado una pieza de colección codiciada? ¿Es porque la cinta es un éxito, el ilustrador, el director, la influencia de algunos premios como los Óscares, o solo el gusto de alguien por un producto cinematográfico? Mira, de inicio, estar en un buen estado de conservación creo que sería pues uno de los factores a considerar. Tener un buen diseño, aunque esto no quiere decir, como justamente como dices ahorita, que en algunos casos que estemos ante un gran filme, ¿no? Está el caso del Príncipe y la Corista del 57,
1997, que la dirige un hombre que fue actor y director británico, Laurence Olivier, y salía con el Marilyn Monroe. Él la dirige y él la protagoniza con Marilyn Monroe. Esta película tiene, por ejemplo, un cartel que es italiano, que es muy raro y está considerado como uno de los mejores carteles en la historia de los pósters de cine. Ahora, ese es otro punto. Por ejemplo, en muchos casos los afiches mejor valuados son los que se hacen en países europeos. Está el caso de la versión francesa del póster de Desde Rusia con Amor, que también es uno de los más valorados. Ahora, a nivel personal yo te diría, los afiches japoneses, no manches, son otra cosa. A mí hay un póster de Casablanca que se imprimió en el 62, que es el año en el que se reestrena en los cines en Japón. Y ahí, por ejemplo, en ese póster, Ingrid Bergman es el foco principal en el diseño. De hecho, este póster está respaldado ya en lino para evitar ese desgaste que puede llegar a tener. Y al menos para mí, o sea, a mí a nivel personal es una joya. Yo de repente voy y me meto a Original Film Art a verlo, nada más a contemplarlo. Está como en 49,000 pesos. Al menos sé que algún día una playera de este póster sí me voy a mandar a hacer. Ahora, con relación a si influye el tema de la repercusión que tenga un filme o su ilustrador o los premios que ha recibido, es un rotundo sí. Tienen nombres como el de Reynold Brau, que estuvo asociado al ataque de la mujer de los 50 pies, a películas como Ben-Hur o a la criatura de la Laguna Negra de la que hablábamos en el capítulo de Coleccionando Monstruos Clásicos. Por eso les decía ahorita, quieren vayan a escuchar esos episodios y luego regresan. También tienes nombres como el de Saul Bass, asociado a los filmes de Alfred Hitchcock como Psicosis o Vértigo. Solo por mencionarte un par de trabajos, porque Saul Bass hizo muchas cosas y también diseñó créditos de películas. Pero también está John Alvin, que hizo el afiche para E.T., para Blade Runner, para Parque Jurásico. Ahorita que hablábamos de Casablanca original, lo hizo Bill Goff. O también tienes a cartelistas como Tom Young, que hizo, por lo menos Tom Young tiene en su haber carteles de dos sagas muy, muy importantes en el cine, en la de Star Wars y la de Señor de los Anillos. Hablando de tiburón, pues está Roger Castell. Para mí es uno de mis pósters favoritos también, el de Jaws, el tiburón. Y el de mi película favorita de los Skywalker, que también hizo Roger Castell, que es el Imperio Contraataca. Esto nos lleva al siguiente punto. ¿Por qué todas estas películas, si bien no han sido reconocidas con premios, sí tú las puedes encontrar en listados del American Film Institute o del British Film Institute? Lo cual nos lleva a concluir con eso a Rotten Swing, ¿no? Y que si bien no son una ley escrita en piedra, para personas que empiezan en este mundo, puede ser un buen punto de partida a estos listados para poder comenzar no nada más a coleccionar filmes, sino también pósters. Para cerrar ya con este punto, yo te diría lo mismo que te dije en el episodio de Coleccionando Cine. Muchos de los objetos que vamos a querer coleccionar siempre van a ser una representación significativa para nosotros como personas. Y si bien en el caso de los afiches no se han llegado a pagar sumas tan millonarias por la relevancia cultural que poseen, sí hay casos como el que platicábamos en esa ocasión, ¿no? En Los Ángeles, cuando se vende por unos 18 millones de pesos, el que hasta ese momento era el afiche más caro de la historia, que era uno de los 4 originales de Metrópolis de 1927 de Fritz Lang. Por aquel entonces, esta era la segunda ocasión que se vendían estos pósters. Y ese mismo póster ya se había vendido antes de que lo vendieran a Rap de Luca por 10,200,000 pesos más o menos. Sí, y de hecho ese mismo póster está en nuestro top coleccionista, porque ¿qué impulsa a los coleccionistas a buscar incansablemente esos pósters únicos y difíciles de encontrar? La emoción de la búsqueda, la conexión emocional con las películas, la nostalgia por tiempos pasados o el estar presentes en un momento clave de la cultura pop, que son solo algunas de las razones detrás de esta pasión. Además, la rareza y la exclusividad de ciertos pósters añaden un elemento de emoción y desafío en su búsqueda. Por eso hemos llegado al top coleccionista con los 5 pósters mejor valuados hasta el momento. Los voy a decir del menos al mejor valuado, ¿va? En el número 5 tenemos el póster de La Momia, de Mummy. Mientras que los pósters cursis que promocionan esas películas de La Momia protagonizadas por Brendan Fraser son más adecuados para envolver cajas, este póster de una sola hoja que promociona el clásico de Boris Karloff de 1932 es una vívida y verdadera obra de arte. De los 3 ejemplares conocidos que existen, uno es propiedad del guitarrista de Metallica y fanático de las películas de terror Kirk Hammett. Otro se vendió en 1997 por $435,000, colocándolo en el 5º lugar de la lista de los pósters de películas más caros en varios portales de internet. Después de su monstruosa actuación en Frankenstein, Universal recurrió nuevamente a Boris Karloff
para interpretar el papel principal en La momia, una película inspirada en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en Egipto. La película resultó ser otro éxito para el estudio, aunque Boris más tarde la llamó la prueba más difícil de su vida, ya que el maquillaje necesario para transformarlo en el antiguo sacerdote egipcio Imhotep le llevaba 8 horas dolorosamente aplicarlo. Este póster original de estilo A para la película es uno de los 2 ejemplos conocidos y estableció un récord mundial en 1999 cuando se vendió en Sotheby's por esa cantidad de más de $400,000. Está increíble. Tienes a un referente cultural como Boris Karloff, ahora en una encarnación ya no de Frankenstein o de la criatura, sino como la momia. Entonces tiene todo el sentido del mundo. Y también algo que ahorita que estábamos hablando de ilustradores, omitimos hablar de Basil Gogos, que también está muy ligado a este tipo de carteles en los que, pues más allá de parecer una obra promocional, parece ya más bien un cuadro, algo que te gustaría a lo mejor quizá tener colgado en tu casa. Sí, y aparte de que pues solo quedan muy pocos ejemplares, que yo creo que esta peculiaridad se va a repetir constantemente en ese tipo de coleccionismo. En el número 4 tenemos un póster de Casablanca. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el clásico romance de guerra Casablanca finalmente llegó a los cines italianos en 1946. Este se trata de un gran póster de 4 hojas con unas medidas aproximadas de 4,5 pies por 6,5 pies, conocido como 4 fogli, que significa 4 hojas. Fue diseñado para ese primer lanzamiento y también cuenta con obras de arte del renombrado artista comercial Luigi Martinati. Martinati cofundó Estudio BCM y produjo docenas de impresionantes pósters de películas a lo largo de las décadas de 1940, los 50 y los 60. Como único ejemplo sobreviviente de su tipo, el póster se vendió en Heritage Auctions en julio de 2017 por $478,000. Muchos coleccionistas de Casablanca consideran que la obra de arte de estilo realista es la mejor jamás producida para las numerosas piezas publicitarias de la película, y aunque este póster único exhibe defectos menores y algunos agujeros de chinchetas, típicamente algo tabú entre los coleccionistas de alta gama, aún logró alcanzar ese increíble precio. Sin duda, y es un gran cartel también, o sea, dentro de los carteles y lo que decíamos hace ratito, o sea, hoy por hoy se cotizan mejor los carteles europeos. ¿Por qué? Porque a diferencia de los carteles americanos, digo, aquí ya no estamos en la década de los 70, ya no regresamos en el tiempo a 1940 y tantos, pero a diferencia de lo que sucedía en el Star System americano, en Europa muchos de los pósters de los filmes sí se ceñían a una corriente artística, algo que en América no sucedía. Entonces por eso es que hoy por hoy los carteles europeos de las cintas tienen no solamente una mejor evaluación, yo te diría una mejor estética, y en este es un claro ejemplo. Tienes por ahí el póster original de Casablanca y lo pones con este, y pues este es, no te diría que 20 veces más bonito, pero sí tiene una estética muy distinta a la que proyecta el póster original. Sí, de hecho, eso es una ilustración, pero está tan bien hecha que sí, es muy realista, parece una foto de la época. O una pintura, literal. Sí. Justo. En el número 3 tenemos el póster de London After Midnight. La película fue dirigida por Todd Browning en 1927, quien más tarde dirigió los clásicos de terror Drácula de 1931 y Freaks de 1932. Este último tan perturbador para el público que efectivamente puso fin a su carrera en Hollywood. Es una película perdida de la era del cine mudo. La última copia de la película de terror se perdió trágicamente en el incendio de los almacenes de la MGM en 1965. El thriller mudo contó con Lon Chaney como un detective que se disfraza de vampiro para resolver un misterio de asesinato. La mayoría de los pósters de la cinta también se han perdido con el tiempo y solo se conoce una copia que sobrevive. Por eso, este póster de una película que la mayoría de la gente hoy en día nunca ha escuchado tiene un valor de $478,000. El afortunado propietario de este póster extremadamente raro es otra vez el guitarrista de Metallica, Kirk Hammett, quien lo compró en una subasta en 2014. Hoy en día, un registro de la película existe únicamente a través de fotografías fijas y el guión original. Sí, sin duda, todo un referente cultural, Todd Browning. Y me acuerdo que platicábamos de Browning justamente en el episodio de la Universal, porque él venía de hacer cine mudo. Antes de hacer la Drácula que hizo con Bela Lugosi, él se dedicaba a hacer películas mudas, ¿no? Y esta es una de ellas. Ahora, la rareza de este póster, por el hecho de estar involucrado en una desgracia, y que yo creo que es una de las peores desgracias que le puede pasar a un estudio de cine, que es un incendio. Y lo que sí me sorprende, y yo no lo sabía, lo supe ahora por el guión,
conclusión es que Kirk Hammett es un gran coleccionista de, no solo de pósters, sino de cosas vinculadas al terror. Eso es una agradable sorpresa. Me gusta este proyecto del podcast porque le decía a Lalo antes de grabar que empiezo a investigar y de repente me clavo y busco la película y entonces estuve tratando de ver qué se había rescatado de ese incendio, porque mucha gente decía que era en el 67, pero no, fue en el 65, y realmente yo de esta película no tenía ni idea de su existencia y se veía que estaba bien chida, la verdad. Sí, el maquillaje del individuo que sale tanto en el póster como en el filme es muy icónico. De hecho, yo por ahí tengo un sticker justamente de Lon Chaney en este personaje, y eso es como algo que ya no existe físicamente puede sobrevivir en el tiempo, porque pues es una película que ninguno de nosotros ha podido ver, que Ni ya veremos. existe. No. Y otra vuelta aquí, lo importante y lo valioso que eran en este caso los stills fotográficos, que es de lo poco que se conserva de un proyecto como este. En el número 2 tenemos un póster de Drácula. Solo se conocen 3 copias de este póster, que presenta a un amenazante Bela Lugosi como el conde transilvano favorito de todos. El actor Nicolas Cage, aparentemente tan sediento de dinero como Drácula de sangre, subastó su copia en 2012 por $310,000. No contentos con esto, en 2017, la casa de subastas Heritage Auctions, con sede en Dallas, ofreció otra copia que alcanzó los $525,800, convirtiendo a Drácula del año 1931 en el segundo póster de película más valioso del mundo, según el portal Work and Money. Qué chido que el segundo póster más valioso de la historia sea el de Drácula, eso me gusta. Y otra vuelta está Todd Browning aquí metido, ¿no? Ya platicábamos de lo en el número anterior, y aquí está con la película que le permitió a él no nada más hacerse famoso, sino hacer una película que también tiene una repercusión bien importante en el cine, como Freaks. ¿Qué digo? Ya platicamos de Freaks también en algún momento, pero hablábamos de cómo esa película hoy podría ser algo pues, muy cancelable por el uso que le dan a ciertos personajes y a ciertos individuos en el reparto, ¿no? Pero qué padre que sea Drácula el que esté en la posición número 2, con un cartel que aparte de todo, yo lo he visto hasta en forma de playeras, y del que yo no sabía tampoco eso, ¿no? Que vea tan poquitas copias. O sea, podría parecer que una película tan popular como Drácula, que le dio prácticamente lo que quiso a Bela Lugosi, tuviera tan poquitos carteles. Y llegamos al número 1, que de acuerdo a varios portales en internet y al libro Guinness de los Récords, el póster de cine más caro vendido es la versión internacional de la película muda expresionista Metrópolis de Fritz Lang de 1927, realizada durante el periodo de Weimar en Alemania. Esta edición original fue vendida por la Galería de Posters Real en Londres a un coleccionista en los Estados Unidos por $690,000 en noviembre del 2005. Una pieza Art Deco fue creada por Heinz Schulz Neudam y es una de las únicas 4 copias conocidas que existen. Las otras se encuentran en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo de Cine de Berlín y en una colección privada. Se rumorea que el comprador fue el actor Leonardo DiCaprio. El diseño es esencialmente el mismo que el del póster doméstico original, pero no incluye los créditos en alemán. Varios años pasaron y después de una batalla legal con sus inversores, el propietario del póster de Metropolis Record se vio obligado a subastarlo en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos en Los Ángeles. Con muchos de los principales coleccionistas del mundo presentes, el póster se vendió como un lote grupal junto con otros 8 ejemplos raros por $1.2 millones. Fue adquirido por el coleccionista de Nueva Jersey Ralph De Luca, quien luego dijo: por un póster que realmente quiero, pagaré seriamente en efectivo. Siempre respaldo mis palabras con acciones. Y es que este póster sí es icónico, y qué ganas de ser millonario para tener una colección así de chida. Pues sí, pero fíjate que lo peor es que no era la primera vez que se vendía ese póster. O sea, ese póster ya se había vendido, y si sumas lo que se vendió con la primera vez, que eran $10,200,000 más los 18 millones por los que se lo vendieron a Ralph De Luca, más lo que había pagado el tipo que tuvo que subastarlo en la corte en Los Ángeles, es un dineral por un póster, aparte de todo. Es que también para mucha gente podría ser un papel impreso, pero realmente lo que ese papel impreso refleja son ideas, o en este caso impresiones causadas a partir de un filme tan visionario como el que hizo Fritz Lang. Un filme que aparte de todo también costó un dineral y que también tiene por ahí bastantes anécdotas interesantes, pero eso yo creo que eso nos lleva a otro nivel de coleccionismo.
Sí, se antoja un capítulo entero, de Metrópolis. Y la pregunta ya para terminar este top, y hablando de millonarios y de dinero, amigo, si pudieras poseer cualquier póster de cine en el mundo, ¿cuál sería y por qué? De cine mudo. Hay un filme ruso que se llama El acorazado Potemkin, que inició en 1925 un ruso llamado Sergei Eisenstein, que literal, si algún día pueden ver esa película, veanla, es una clase magistral del poder que puede llegar a tener el montaje, que es como se le llama en el lenguaje audiovisual a la edición, y que tiene una secuencia conocida como la escalera de Odessa, que es, bueno, es todo y más. Incluso pueden buscarla, vayan a YouTube y pongan secuencia la escalera de Odessa y la ven. Y si quieren me escriben después para reclamarme o para decirme qué les pareció. Pero esa secuencia tuvo una repercusión a nivel cinematográfico masiva, tanta que tiene un montón de homenajes en varias películas de este periodo que hablamos de la década de los 70. Y después también uno de los más populares quizás es la secuencia de las escaleras, pero en el filme de Los Intocables que dirige Brian De Palma en el 97. Cuando puedan busquen ambas, porque están las dos. Busquen la secuencia de las escaleras de Los Intocables y pongan así en la mitad de su pantalla esa, y en la mitad de la pantalla pongan la de la escalera de Odessa y véanlas. Y después de que las vean, si quieren, escríbanle a Lili aquí a la Legión Coleccionista o escríbanme y ya platicamos y me dicen qué les pareció. Pero bueno, sobre el póster, porque ya me estoy yendo sobre la película. ¿Qué es la justificación de por qué yo escogería ese póster? Este póster lo diseña un hombre que se llama Alexander Rodchenko, y él era heredero de una corriente llamada constructivismo ruso. A él le toca fundar una de las primeras agencias que se dedica a la producción de mensajes en papeles impresos, y este cartel del acorazado Potemkin tiene una propuesta muy rompedora para lo que en ese entonces se ofrecía en materia de diseño gráfico. Usa de manera muy agresiva el color para generar un impacto, pero también incluye unas diagonales y tipografías como parte del diseño, muy parecido a lo que propone la Bauhaus en Alemania, pero en Rusia. Si no me falla la memoria, Rodchenko también es autor de otro cartel que muchos años después Franz Ferdinand, la banda, va a retomar para la portada del disco You Could Have It So Much Better, se llama, si no me falla la memoria. Y en ese caso, Rodchenko lo que hace es ocupar un cartel para la propaganda rusa utilizada en los tiempos de la Revolución Rusa. Y de hecho, ese cartel es considerado por muchos como el primer meme de la historia, porque utiliza una foto, utiliza geometría, utiliza diseño y utiliza publicidad. De hecho, pueden buscar la portada de Franz Ferdinand y pónganle ahí Alexander Rodchenko en Google y seguro les va a aparecer el original. Yo creo que me quedaba con ese. Y digo, sin querer, esto también nos sirve como de ejemplo sobre cómo la relevancia cultural o el impacto de un filme puede variar de un individuo a otro y siempre va a ser completamente subjetivo. Así que yo creo que el consejo sería que se dejen llevar. Si hay una película que les gusta, independientemente de que sea buena o mala, y les gustó el cartel, colecciónenlo. O si les gustó el cartel y la película es mala, pues da lo mismo. O sea, es que va a ser siempre muy subjetivo. Es muy asunto, pero para cerrar el punto, sí, yo me quedaba con eso. Y para ampliar los consejos que nos da Lalo, les tenemos una lista muy pequeña con un par de consejos más para este tipo de coleccionismo. En el número 1 tenemos almacenamiento adecuado. Guarden sus pósters en un lugar fresco, seco y oscuro para evitar la decoloración y el deterioro causado por la luz solar directa y la humedad. Después, adquieran un montaje profesional. Si deciden enmarcar sus carteles, asegúrense de utilizar materiales de calidad y métodos de montaje que no dañen la pieza, como el enmarcado con montaje reversible. Deben de tener un manejo cuidadoso. Manipulen las piezas con guantes limpios para evitar dejar huellas dactilares o dañar la superficie. También eviten doblar, rasgar o arrugar los pósters al transportarlos. No los hagan rollito. En el número 4 es que eviten materiales dañinos. Utilizan materiales libres de ácido o líquidos abrasantes para limpiarlos. Prohibido el uso de productos químicos o soluciones de limpieza que puedan dañar la tinta o el papel. Lo mejor es con una fibra suave o de plano sí enmarcarlos desde el momento número 1. Pueden evitar colocar los pósters en contacto directo con materiales que pueden dañarlos, como cinta adhesiva, clips metálicos o papel de embalaje que pueda transferir ácidos. Otro consejo es que mantengan una temperatura y humedad relativa constante en el área de almacenamiento para prevenir la expansión y contracción del papel, lo que puede causar daños. Si es posible, documenten la procedencia y la historia de cada póster en su colección para agregar valor y autenticidad a las piezas. Antes de comprar un póster, investiguen su autenticidad, estado de conservación y valor en el mercado para tomar una decisión informada. Y por último, no se limiten a un solo género, director o era en su colección. Diversificar les permitirá explorar una variedad de estilos y temas cinematográficos. Y a medida de que avanzamos en el siglo XXI, el coleccionismo de pósters de cine ha experimentado una revolución digital. Con el surgimiento de la realidad aumentada, las redes, los mercados en línea, los aficionados pueden conectar y compartir su
pasión por el cine de una manera nunca antes vista. Sin embargo, a pesar de todos los avances tecnológicos, algunos coleccionistas son optimistas y creen que el encanto temporal de los pósters de cine sigue siendo tan poderoso como siempre, recordándonos la magia del cine y la importancia de preservar su legado para las generaciones futuras. ¿Crees que esto es cierto, amigo? Porque para mí sí se ha perdido mucho el uso de lo tangible en este aspecto del cine, a menos que tenga un elemento extra como un autógrafo o sean de edición limitada. Aparte, creo que con el tema de las redes sociales, los fans se han vuelto más exigentes en cuanto al arte de estos promocionales. Creo que es completamente cierto eso que dices. Poseen un encanto atemporal que ojalá fuera igual de duradero que el material del que están hechos, lo que nos lleva justamente al siguiente punto que mencionas. Creo que el hecho de que estemos inmersos en un mundo ya más digital nos permite muchas cosas y da a los coleccionistas muchísimas más ventajas que pegas, ¿no? El que haya pósters no oficiales, por ejemplo, en digital de una película, creo que es un reflejo del impacto que está causando ese film en algún tipo de audiencia. Y que pasa un poco como lo que mencionábamos en el episodio de Bowie. El hecho de que una persona joven, una chava, un chavo, encuentre una playera con tal o cual accesorio o botón o lo que sea, en algún punto los va a llevar idealmente a querer averiguar qué onda con ese artista o con ese film, ¿no? Pues para muestra están todos esos artistas que se han hecho de un nombre gracias a las redes sociales. Gente de la que ya platicábamos, como Adam Ravla, como Vincent Proust o como Oli Mouse, que la han roto con las propuestas y con los homenajes que han hecho desde las redes. En el caso de Oli, tiene unos pósters que él propuso como reinvenciones de los carteles de la primera trilogía de Star Wars, que yo creo que son suficientes como para que vayan y le echen un ojo a su trabajo. Pero si eso no les basta, por ejemplo, entre sus credenciales de Oli, él ya se aventó a partir de esto varias portadas para la revista Empire. Y lo mismo sucede con gente como Las Cuadras, como Hexagonal o como Tyler Stroud, que tienen versiones más frescas y un poquito más personales de filmes de culto, pero de filmes clásicos. Y muchos van a coincidir en la elección de los pósters, que son un reflejo de cómo una película puede llegar a generar ese impacto en generaciones que están de entrada temporalmente lejanas o distantes. Pero si esto no bastará, está el Alternative Movie Posters, que además de un sitio en la red con afiches a la carta, es una corriente que ha dado lugar justamente a un libro que así se llama Alternative Movie Posters, Film Art from the Underground, y es un libro publicado por una editorial estadounidense llamada Schiffer Publishing, que reúne más o menos 200 ejemplos de artistas provenientes de al menos 20 países, con películas clásicas y de culto, que ellos le dan su propia visión, pero pues es una muestra de esto. Fíjate que a mí me causa un poquito de, pues sí, me incomoda, porque de repente con esto de las redes sociales pasó, ¿no? ¿Qué está pasando? Con el último póster del Joker, de la nueva película del Joker 2, donde sale con Lady Gaga, que la gente se quejaba de que es que parece hecho en inteligencia artificial, y entonces dices, o sea, es el trabajo de otra persona, y sí, ha pasado, hay pósters hechos con inteligencia artificial, que no está chido, al menos si la vas a usar, que te quede bien, ¿no? Pero siento que la gente ahorita con las redes es muy exigente en cosas que antes, obviamente no había internet en los años 70, en los años 80. ¿Tú qué piensas de esto? O sea, sí está bien exigir. También con este uso de estas herramientas, pues sí se ha perdido como este toquecito, ¿no? Que tenían estos pósters, por ejemplo, de los que hablamos en el top. El hecho de que estés hablando de algo que sucedió hace un montón de años, te habla de la relevancia per se que tiene. Ahora, que si esto justifica de alguna manera el uso de la inteligencia artificial o el uso de herramientas, llamémoslas modernas, para crear versiones distintas, pues siempre y cuando, como dices tú, se le dé el uso adecuado y no se esté utilizando para suplantar a un creativo detrás de un escritorio o detrás de una computadora, pues no. Y también tiene mucho que ver con, de alguna manera, con la inmediatez con la que suceden las cosas hoy en día. Yo me acuerdo que antes, cuando el internet empezaba, te tenías que esperar a que sucedieran las convenciones para poder ver el nuevo póster, o tenías que ir al cine para ver el nuevo prop del nuevo póster o el teaser del póster, ¿no? Eran experiencias muy distintas a las que se viven hoy en día. Hoy en día estrenan el tráiler y a los 2 segundos ya están grabadas las reacciones de 500,000 personas. ¿Qué tan relevantes sean? Bueno, pues eso ya depende del criterio de cada quien, ¿no? Pero creo que también es un reflejo de esos tiempos, lo quieres llamar así, oscuros, en los que vivimos, ¿no? En los que todo mundo, al tener esta accesibilidad a las redes, a poder poner tu opinión, te hace pensar a ti que estás facultado para emitirlas. Eso no quiere decir que
que sea bueno o sea malo. Simple y sencillamente que hay gente que se dedica o se ha dedicado durante muchos años de su vida a generar pósters, y que el hecho de que un chavo de, no sé, 18, 19 años se pueda meter al Dalí y hacer su propia versión del póster, no creo que compitan, ¿sabes? Porque pues a fin de cuentas hablar de los valores de producción que tiene un estudio, no sé, como Universal, ¿no? Un estudio como Warner Brothers o un estudio cualquiera de estos grandes estudios, pues se supone o se quiere pensar que tienen valores de producciones muy distintos, aunque eso tampoco los ha librado, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, el caso de Secret Invasions, que empezaron a utilizar en las rúbricas de inicio y de fin inteligencia artificial para generar las imágenes que daban entrada y salida a la serie, y que también recibió muchas quejas, ¿no? Entonces, ¿es un arma de doble filo? Sí, es un arma de doble filo, pero yo creo que en la medida en la que la gente tenga la conciencia de ver esto como una herramienta y no como el sustituto para el ingenio creativo, y pasa hasta en la medicina, ¿eh? Yo hace muchos años me tocó hacer un artículo de la inteligencia artificial aplicada en la medicina, y los mismos médicos, incluso los mismos técnicos que llevaron ese entonces a Watson, que es un robot muy famoso en el mundo de la inteligencia artificial, que posee un machine learning impresionante. Digo, nos estamos desviando del tema, pero nada más es como para hacer como para cerrar el comentario. La persona que llevó ese día de IBM a Watson, a uno de los Watsons que hay, a la conferencia, nos decía, miren, Watson es capaz de identificar 2 millones de tumores distintos, pero el que Watson tenga esa capacidad depende mucho de la información que nosotros como personas le estamos metiendo a Watson. O sea, Watson por sí solo no va a ser capaz de diagnosticar, le va a ayudar a un médico a diagnosticar un caso, pero eso no quiere decir que al robot va a hacer el trabajo. Y mientras siga existiendo esta creencia, a lo mejor un poco distópica, en la que los robots nos van a llegar a desplazar, vamos a seguir teniendo, pues no sé si diferencias. Lo que sí está padre es que de repente llegue alguien con un ojo distinto y te diga, mira, para mí esto es lo relevante de esta película, y entonces que te haga su propia reinterpretación en un póster. Creo que eso está padre. Pues lo otro sí es como tema para una discusión en otro lado, ¿no? Y tengo otro pequeño top, solo de 3 ítems, porque la verdad es que muchos de los pósters mejor valuados son de películas que a nosotros no nos tocaron. Y yo decía, necesito algo relativamente más reciente. Y lo voy a leer muy rápidamente, no indagaré tanto como en el top anterior, para que usted decida en casa si sí se ha perdido un poco la majestuosidad de esos primeros pósters, o todo depende del momento que se estaba viviendo dentro de la cultura pop. Nuestra fuente es el portal movieweb.com, y en el número 1, ya lo nombré, es el póster de Star Wars, la película que por sí sola cambió el género de la ciencia ficción y toda la industria cinematográfica con sus innovadores efectos especiales. Y el póster de película más valioso de los últimos 75 años pertenece a Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza. El póster más valioso de la película es el boceto de medio pliego en lápiz del artista Tom Young, posiblemente el primer póster de Star Wars que existe. El dibujo fue subastado por $26,400, siendo una de las propiedades intelectuales más exitosas del mundo. Star Wars será una parte dominante de la cultura humana hasta la caída de la sociedad tal y como la conocemos. Hasta entonces, este póster continuará aumentando de valor año tras año. Sin duda, y mira, te lo voy a regresar un poquito justo de lo que estábamos hablando. Ajá. Este póster de Tom Young hace poquito fue homenajeado por alguien que tú quieres mucho, que son los Guardianes de la Galaxia. Ay, sí. Sin este póster, ese homenaje no hubiera existido, ¿estás de acuerdo? Sí, pero ¿estás de acuerdo que ya no se ven pósters así? A eso es a lo que voy con este episodio. Pues sí, porque por ejemplo, este póster de Guardianes de la Galaxia es muy bonito y le rinde completamente homenaje a... No se está robando absolutamente nada de lo que Tom Young hizo, el artista que hizo el póster de Guardianes de la Galaxia, pero es un homenaje, y a fin de cuentas eso te va a llevar. Tú no eres fan de Star Wars, yo lo sé, y fan de Guardianes de la Galaxia, pero a lo mejor un fan de Guardianes de la Galaxia sin querer va a dar con la referencia de Star Wars, y eso lo va a llevar a descubrir de Star Wars. Creo que eso ya es por sí mismo algo que vale la pena tener. Diego, para los que son curiosos, y yo creo que eso, mientras sigue existiendo esa curiosidad por indagar, así como te pasa a ti con los capítulos ahora, creo que eso nos va a mantener en el lado no oscuro de la vida. En el número 2, clasificándose en la cima de muchas listas de las mejores películas de todos los tiempos, 2001, Una Odisea del Espacio, sin duda tiene un póster de película original muy valorado, una película revolucionaria para el género de la ciencia ficción. Fue la primer cinta en plantear preguntas sobre la conciencia de la inteligencia artificial. El póster promocional original del Hotel Hilton de la película ha sido subastado por un valor de $20,913, lo cual hasta se me hace barato, considerando el lugar de la película en la historia, así como la prominencia de su
su difunto director Stanley Kubrick, este póster, al igual que otros activos de la película, continuará apreciándose hasta el fin del agujero de gusano al que llamamos tiempo. Es un asset muy, muy valioso y, como dices tú, muy filosófico, y ahí se cumple la premisa, ¿no? No estás comprando un papel, estás comprando una representación de algo que tiene muchas ideas. En este caso, bueno, pues Stanley Kubrick, ¿no? Y Odisea, que tiene demasiadas capas por las cuales puedes transitar y cuestionarte. Y yo insisto, y a mí A24 no me paga por promocionarlo, pero los pósters de A24 creo que cumplen a cabalidad con estos nuevos diseños, o no con estos nuevos diseños, con esta disrupción en el diseño de un póster. Que ves un póster, así nada más por poner un ejemplo, no. Los pósters de Nope, los del caballo, donde sale Michael, los de Lobster, los de Ari Aster, tiene varios y tiene pósters muy buenos. O sea, yo creo que por ahí podría ser como el nuevo camino hacia coleccionar pósters, que nos podría dar esa luz al final del túnel, en el que digamos, bueno, sí, los pósters viejitos están chidos, pero también hay pósters nuevos, y creo que del que vas a hablar ahorita, por ejemplo, no es un póster tan viejito. Es que por fin, porque yo decía, es que películas de los 40, y entiendo el valor de por qué son tan caros los primeros pósters de los que hablamos, y justo en el número 3, considerada como una favorita por muchos en la comunidad de fans de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, tiene algo inexplicablemente especial. Es la única película de Potter dirigida por Alfonso Cuarón. ¿Cómo es que una película de 2004 ya tiene uno de los pósters más caros de todos los tiempos? El póster ha roto este récord como el póster de Harry Potter más valioso. El valor se debe a la rareza de él. Con Gary Oldman como Sirius Black, soportando una fotografía de mago, el póster tiene cualidades holográficas que hacen que parezca moverse según la perspectiva del espectador. El póster es solo uno de los 6 prototipos producidos por Warner Bros., pero nunca lanzados, lo que lo convierte en un artículo de colección extremadamente raro, con un valor de $17,925. El raro póster pertenece a un superfan de Harry Potter que se hace llamar solo Señor Fox. Quizás algún día esta inversión alimentará a sus nietos. Está increíble ese póster. Sí, yo me acuerdo que... Y es que aparte, después de que sale La Cámara de los Secretos, cuando se confirma que Gary Oldman va a ser... Digo, se los platico porque a mí me tocó. Eso sí lo vivimos. Sí, claro. Y es que eso es lo padre, o sea, ser parte de esos momentos. Cuando confirman el casting y confirman a Gary Oldman, todo el mundo dice, ah, claro, tiene sentido. Pero todo el mundo, la verdad, lo que queríamos era ver cómo se iba a ver, porque solamente lo habíamos leído en el libro. Que aparte es, yo creo que y muchos Potterheads se van a enojar a lo mejor, pero yo creo que es el mejor libro de toda la saga. Y esta es la mejor película por tener al director que tiene. Pero bueno, cuando ibas al cine a ver otra película y te encontrabas con este póster, era así como de Dios mío, está sucediendo. Verlo con esta estética de Sirius Black y el Have You Seen This Wizard, que era lo que venía desplegando en el póster. Si era nada más con verlo, ya querías que sucediera, que llegara la fecha para poder ver esa película. Va retratado en el cine lo que ya habíamos leído y que iba a pasar con este personaje, que aparte de todo creo que es súper carismático. Y es caro porque a nosotros obviamente nos tocó la versión fija. Este es lenticular y nunca fue lanzado, y lo entiendo. Es que también una parte de la mejor de la que no vamos a poder hablar mucho para no expandernos tanto, es que ahora no solo es el póster, es el promocional, es el standee, es la foto gigante con el personaje en el cual en el cine te puedes tomar foto. Hay gente en los cines que hay veces que hasta se los vuela. Entonces sí, obviamente ha cambiado el mercado de este tipo de promocionales, pero creo que la esencia de los pósters no es fácil superarla. Totalmente de acuerdo. Te vuela la cabeza. Muchos ni siquiera, y hay pósters, y nada más estamos hablando de los pósters de las películas, ni siquiera estamos hablando de los teaser pósters que también ya se hacen. Sí, esos también luego de repente los ves y dices, yo me acuerdo que el año pasado que fui al cine, no me acuerdo a ver qué, vi el teaser póster de la segunda parte de Dune, y así, o sea, me pasó lo mismo que con este. El hecho de que sea lenticular, creo que lo dota de lo que tiene o de lo que tenían las fotografías en este Wizarding World, que le llaman ahora, que las fotos en el mundo de Harry Potter se mueven, y este cartel hacía eso, moverse. Entonces, pues era como la referencia a la referencia, y yo siempre he dicho que cuando ve uno este tipo de cosas, lo único que te queda es mojar el pantalón, porque es mucha la emoción. Y con esto, amigo, ¿cuáles crees son 2 pósters de películas recientes que pueden llegar a tener un estatus coleccionable? Pues mira, el primero
yo tendría que viajar hasta agosto del 2001, que fue cuando salieron, ahorita que hablábamos de los teasers del Spider-Man que dirigió Sam Raimi, que era uno en video y otro impreso, y ambos con un tema en común. Ahorita van a ver por qué: las Torres Gemelas. Sí. En el caso del póster, en el reflejo de la máscara de Spidey se veían los dos edificios, que un mes después tristemente terminarían después colapsándose a consecuencia de un hecho muy trágico sucedido en los albores del siglo XXI. Ese sería el primero, y pues las razones yo creo que sobran, ¿no?, para explicarlas. El sitio es como Mercado Libre, está en 6,700 pesos. Yo me acuerdo que por aquel entonces, y gracias a este objeto justamente, conocí cómo eran los afiches para el cine, que eran impresos a doble cara y en láser, como una especie de transparencia hecho en talla extra larga, ¿no? Porque en cierto tianguis aquí en la Ciudad de México había un señor que se dedicaba justamente a vender pósters oficiales a precios de mercado. De hecho, por ejemplo, en eBay puedes conseguir el tráiler en 35 milímetros. Si tienes como 3,500 pesos, por ejemplo, ahí lo dejo sobre la mesa. Si alguien quiere ir y comprar el tráiler donde salen las Torres Gemelas, en este mismo sitio lo puedes comprar. Y el póster que les hablaba de a doble cara está entre los 38,000 y los 17,000 pesos. Y el del teaser del video, nada más así como para meterles más la curiosidad, vayan y búsquenlo en internet. En el caso del video, eran unos asaltantes a bordo de un helicóptero que se quedaban pegados en una telaraña gigante tejida entre las dos torres. Ese sería el primero. Y el otro, que ya platicamos de él también, pero lo podría subir al top 2 de esto que me estás pidiendo, es el diseño que hizo Carlos Segovia, un diseñador mexicano o ilustrador, de quien ya hablamos también en Coleccionando Cine. A él HBO le comisionó un arte para la tercera entrega en Animales Fantásticos, otra vuelta a Harry Potter, para los secretos de Dumbledore. Y no es solo porque sea mexicano, sino que a este individuo, a Sego, como se le conoce en redes, hace un par de meses hizo una obra que se llama El Último Compañero. Y este último compañero partió con 221 piezas más de artistas de todo el mundo, otro mexicano también ahí incluido, hacia el primer museo en la Luna. Sí, así, literal, así como se los estoy platicando. Su obra de él, de Sego y de otros 221 artistas son parte de un proyecto que se llama Luna Prize de la NASA. Y el objetivo es alojar en este satélite natural un museo terrícola. De hecho, hay una reproducción del Último Compañero que si tú vas y le escribes a las redes, te puede vender una copia. Son creo que 25 unidades, si no me falla el dato, impresas en un papel de calidad museográfica. Y la verdad, el costo está como en los 5,000 y algo de pesos. Entonces, si les interesaría, pues ahí está, ¿no? Ese sería mi otro elegido, el de los secretos de Dumbledore, por esta anécdota. Imagínense tener el trabajo de alguien que su trabajo va a estar en la Luna. Digo, no sé si algún día podamos ir a ver el museo en la Luna. Creo que este tipo de cosas, con estas referencias y con estos impactos, nos podrían dar para eso. Yo me quedo con el póster de La Zona de Interés. Se me hace una genialidad. Es de A24. Híjole, esa película la verdad es compleja y el póster refleja esto totalmente. Yo me quedo con ese porque justamente también estaba leyendo un artículo donde decía, es que ahora los pósters de ahora ya no están chidos. De hecho decía, posters now sucks, porque pues, tenemos así a los de Marvel que son con fotografías y fotomontajes, pero se pueden hacer cosas bien chidas últimamente y creo que A24, que patrocínanos por favor, se ha salido totalmente del molde. También esta película de todo en una, ¿cómo es? Everything Everywhere All at Once, es ilustración y está súper chido. Son buenísimos esos. Y todas las versiones que hay. Y es lo que te decía ahorita, por ejemplo, eso es lo padre de cuando una película tiene un impacto relevante en la cultura. ¿Cuántos homenajes no tiene por esa película? En pósters, ¿no? Pues es eso, o sea, y creo que eso es lo padre, de que se genera sin querer como una especie de diálogo a nivel artístico entre los autores, los directores, cast y la banda que le gusta el cine y que sabe ilustrar y que de repente se evita sus homenajes. Creo que está chido. Y en nuestra sección de Coleccionando Datos, les voy a contar que, según el portal gobacktothepast.com, el póster de película moderno, tal como lo conocemos ahora, hizo su aparición en 1985. Comenzaron a enviarse enrollados en lugar de doblados, lo que proporcionaba una apariencia más limpia al ser exhibidos. Un acabado brillante se convirtió en estándar y comenzaron a imprimirse por ambos lados, con imágenes especulares del mismo diseño impresas en cada lado. Todo eso se hizo para mejorar cómo se veían los pósters en una caja de luz, el dispositivo de exhibición de pósters preferidos en los cines. Esto es clave para identificar pósters genuinos modernos. Cualquier cosa destinada a colgarse en una caja de luz de cine es de doble cara. Las reimpresiones producidas en masa son de la clase de artículos conocidos como pósters comerciales. Tienen la parte trasera blanca, que se ve descolorida si se ilumina desde atrás. La impresión a dos caras se ve fantástica en una caja de luz, pero cuesta más hacerla. Es por eso que la mayoría de estos pósters se consiguen en el cine o en sitios ya muy especializados. El portal también dice,
La razón más obvia para coleccionarlos es el valor estético. Después de todo, es por eso que existen las versiones comerciales. Un ejemplo de esto es el póster de Pulp Fiction, el cual adornó cientos de dormitorios solo porque se veía genial. Los pósters originales son lo suficientemente comunes como para ser accesibles para el aficionado promedio al cine, pero son raros como para que no todos los que los desean puedan conseguir uno. Y pasa seguido que a veces ves cómo la gente arranca los pósters de doble vista en los parabuses o se los pide a la gente del cine. Entonces, nada lo supera. Esto es cierto, y en tu opinión, ¿qué hace que un póster de cine sea considerado una obra de arte coleccionista, amigo? Creo que es algo muy subjetivo, ¿no? Pero creo que si cumplen con los requisitos que ya mencionamos hace ratito, pueden estar catalogados como eso, ¿no? Aunque también hay que tener en cuenta siempre que lo que para unos puede ser algo desdeñable o muy chafa, para otros va a ser un tesoro invaluable. Entonces, lo que yo propondría más bien, como les dije hace rato, es que se deje llevar, libérese de esos dos principales adjetivos que los humanos tenemos para clasificar las cosas que son bueno y malo. Simple y sencillamente, si ven una película y les mueve algo por las razones que sean, no importa el género, el director, la trama, el año, la nacionalidad, si tiene o no premios. Yo creo que con que ya te haya movido algo, ya está cumpliendo con su principal objetivo y con el mérito para que tú le hagas un hueco en tu colección. Creo que podemos estar de acuerdo que los pósters de cine son mucho más que simples piezas de papel. Son cápsulas del tiempo que nos transportan a épocas pasadas y nos recuerdan la magia del cine en todas sus formas. Ya sea que sean coleccionistas muy serios, cinéfilos apasionados o simplemente nostálgicos de la cultura pop como yo, los pósters nos ofrecen una ventana única a la cultura popular y una oportunidad para preservar la historia del cine para las generaciones venideras. Amén. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etc. O se pueden suscribir por favor en Spotify, Apple Podcasts y YouTube Music. A mí me pueden seguir en Twitter o X y Threads. Estoy como @liamx7. Y amigo, ¿tus redes? Yo estoy como el Lalo Banda, igual. Bueno, no, yo no tengo Threads, nada más tengo X, Facebook, Instagram, y Letterboxd. Ahí sí síganme porque no tengo ni un seguidor. No, no es cierto. No, pero sí, en esas redes, ahí estoy a la orden, ya saben, para cualquier comentario, corrección, ahí podemos seguir echando chance sobre cualquier tema de los que platicamos por acá. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos la próxima semana. Bye. Adiós, Lili, gracias. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.